Saludos, queridos y queridas ficcionautas. Estamos aquí a punto de empezar nuestro encuentro sabatino. Hoy un poco más temprano, pero bueno, no importa. Aquí estamos. Sean bienvenidos y bienvenidas. Poco a poco iremos llegando hasta llenar el quórum. Bueno, vamos poquitos hasta el momento. Nuestro tema de hoy no es cualquier tema, es todo un estilo de vida, todo un fenómeno cultural que ha tenido un gran impacto, sin duda, pues obviamente dentro de las comunidades de nicho y demás. Por aquí ya llega nuestro querido amigo Daniel Monge. Saludos, Daniel. Quien preguntaba que si era indispensable tener dados. Digamos que si tienes el dado de 6 caras, ya con ese podemos sortearla. No te preocupes. O sea, con el dado de 6 funciona. El dado de 6 es universal, está en todas partes. En fin, muy bien. También nos iremos conectando acá por Instagram. Y todo este tema surge básicamente pues por una reciente adquisición de un material bien particular, ¿no? De una versión de Rick and Morty contra el mundo de Dungeons and Dragons, ¿no? Entonces ahorita hablaremos de él, pero por lo pronto, pues sin duda, yo creo que también ustedes podrán comentar más adelantico acá, como siempre, cuál ha sido, digamos, o si han tenido algún encuentro cercano del cuarto, del quinto, del sexto o del noveno tipo con los juegos de rol, ¿no? Eso es, digamos, como nuestra charla de hoy, ¿no? Entonces, digamos que ya les contaré, pues, cómo fue en mi caso ese encuentro y cómo esto, pues, me llevó a acercarme, pues, digamos, como a todo este fenómeno. Muy bien. RPG, Role Play Game, juegos de rol, es nuestro tema de hoy para quienes se van uniendo. Y pues vamos a ver algunas de las pocas piezas que aún me quedan de juegos de rol, porque obviamente pues todo en algún momento pues le dan unas loqueras, ¿no? Pero bueno, eso son cosas que pasan a menudo. Bueno, vamos aquí saludando también pues a nuestro estimado Giovanni. Saludos, Giovanni. También saludos a Diego Zuluaga por acá, ¿no? Muy bien. Obviamente también hay que decir en esta introducción pues que los juegos de rol han sido estigmatizados, han sido comparados como con los alucinógenos y ese tipo de cosas. Igualmente pues con los videojuegos, o sea, una afición que puede ser tóxica y que puede llevar a la gente que los juega a cosas inimaginables. Sobre todo si le preguntamos a Tom Hanks. Más adelante vamos a entender la referencia. Bueno, procedamos entonces con este rollo. Bueno, juegos de rol. Si han tenido o no han tenido contacto extrasensual con esto, pues obviamente esto les va a servir, les va a entretener bastante. Sin duda, pues digamos que yo lo hablo más desde mi conocimiento, o sea, mi conocimiento de causa, de mi poca experticia. Sin duda, aquí también pues habrán algunos que nos van a sumar más comentarios frente al respecto. Obviamente pues en una hora abarcar todo esto es complejo, pero trataré de dar cuenta pues como de esos juegos que conocí y que de alguna forma pues brindaron como esta experiencia en los juegos de rol. Bueno, por aquí saludo a... Uy, Rafa Quintero. Saludo, Rafa, bienvenido. También está por aquí Sarnoso. G para 95 se ha unido. Bienvenidos entonces a esto de los juegos de rol. Arranquemos por una definición. Definamos qué es esto del juego de rol, ¿no? Porque obviamente pues uno lo puede equiparar con otro tipo de sentidos, ¿no? Digamos ya como de carácter de franja nocturna, ¿no? Oh, vamos a hacer unos juegos de roles donde yo soy la policía mala y te castigo.
Eso son juegos de roles, por supuesto, pero no porque estamos en franja adolescente, entonces no podemos decir esa clase de cosas, ¿no? Bueno, por acá Giovanni nos hace una pregunta. Yo no he jugado juegos de rol, pero sí, digamos, pero sí los electrónicos con World of Warcraft. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Pues simplemente la plataforma, así de sencillo. Bueno, la definición de un juego de rol es la siguiente. Un juego de rol es un juego interpretativo narrativo en el que los jugadores asumen un rol de personaje imaginario a lo largo de una historia o trama en la que interpretan sus diálogos y describen sus acciones. No hay un guión a seguir. El desarrollo de la historia está sujeto a las decisiones de los jugadores. Por esta razón, la imaginación, la narración oral, la originalidad y el ingenio son primordiales para el adecuado desarrollo de esta forma dramatúrgica. En cierto modo, los juegos de rol son la versión adulta de esos juegos, ojo con esto, juegos de fantasía infantiles como Policías y Ladrones, Mamá y Papá, Indios y Vaqueros, en los que los niños se imaginan ser un personaje que en realidad no lo son. Por ejemplo, ahorita, estamos viendo pues que los niños juegan a traquetos y paracos o esa clase de cosas, ¿no? O sea, como que son los juegos de la imaginación proveídos, por supuesto, pues por los medios masivos, ¿no? No sé de pronto ustedes a qué jugaban, ¿no? Digamos en ese punto, pero digamos que Policías y Ladrones era un clásico en mis tiempos, ¿no? Siempre, digamos, está en las fuerzas del bien y el mal y demás, ¿no? Entonces, esa es la definición con la que vamos a arrancar este rollo de los juegos de rol. Entonces, es un juego interpretativo narrativo, esa es como la base, ¿no? Ahora, ¿cómo llegué yo a esto? Digamos que hubo señales enviadas, ¿no? Hubo insights por ahí. Y una de estas fue básicamente una serie animada de televisión que pasaban los domingos ahí por Televisión Nacional. Recordad aquellos que son contemporáneos que solamente había 3 canales y los fines de semana pues la diversión era en la franja de la mañana. Entonces, en uno de esos, digamos que una vez canaleé y se veía pues a unos niños muy contentos de entrar a una atracción que se llamaba Calabozos y Dragones. Entraban a través, digamos, de una especie de monorriel y esto como que de pronto se transformaron en un umbral y aparecían en un mundo convertidos pues en unos personajes muy distintos. Cada uno pues con un traje y una apariencia pues que identificaba cuál era su rol protagónico. El paladín, el caballero, el mago, el enano, el bardo, etc. ¿Cierto? Y pues básicamente ellos tenían que enfrentar a la encarnación del mal, que no tenía un cuerno, ¿no? O sea, era un personaje muy particular que siempre, digamos, se iba, ¿no? Era pues como siempre en toda estructura episódica, ¿no? Toda serie episódica siempre tendrá como el bueno y el malo, y pues siempre tienen que enfrentar al malo, y obviamente ellos tenían que seguir las indicaciones del personaje que se hacía llamar el Dungeon Master, ¿no? Hola, soy el Dungeon Master. Esa fue la primera vez que yo vi o que supe algo de los juegos de rol, ¿no? Pero digamos que simplemente vi como Calabozos y Dragones. No, listo. Por aquí, saludo y aprovecho de una vez para saludar también a David Arias. Saludos, David, bienvenido. Y Ángel Loaiza. Bienvenidos. Bueno, esta serie, digamos que se emitió en televisión nacional pues en los años 80, más o menos como el 85. También, digamos que cuando ya está uno adolescente y eso que uno tiene la perubólica, un sábado por la tarde, esos que uno está así como desparchado, estaba canaleando y de pronto veo a este reconocido actor Tom Hanks en una historia que tenía que ver con juegos de rol y que de cierta forma lo obsesiona tanto que inclusive casi que salta de un edificio un rascacielos que porque tiene alas, ¿no? Entonces, esta película se llamaba Mazes and Monsters. Obviamente porque no podían coger literalmente la franquicia de Dungeons and Dragons. Entonces, Mazes and Monsters era una historia donde se quería ver a los juegos de rol como un equivalente a las drogas. O sea, esto era metanfetamina pura, pues.
Inclusive, uno de los personajes es un niño rico que la mamá está muy preocupada, inclusive le manda a hacer el cuarto como si fuese un baño, le quita todos los afiches, todas las cosas, solo tiene ahí un pajarito que habla, pero y todo el tiempo usa sombreros, ¿no? Usa sombreros para asumir roles, ¿no? Básicamente. Y en una fiesta se encuentran y dicen como, no, no jodas, tú juegas Mazes and Monsters, ¿en qué nivel? Él dice, no, pues nivel 9, uy, no, yo también juego, ¿no? Pero parecían como, según la película, o sea, ver como drogadictos, ¿no? En fin, entonces son como cosas que pasan ahí, ¿no? Digamos, en esta película, si la pueden cachar, se las recomiendo para que vean a un Tom Hanks traumatizado por los juegos de rol. Y vamos entonces al año de 1994. Este servidor estaba pues en sus últimos años de bachillerato y ocurrió que en una feria del libro de esa época, de ese entonces, el invitado fue Argentina, dedicaron un pabellón, el segundo piso, a presentar todo lo que era juegos de rol. O sea, todo un piso lleno de varias mesas donde estaban diferentes campañas, diferentes jugadores, y ahí fue que yo me enteré del tema de los juegos de rol. Y en esto, pues obviamente está nuestro amigo Fernando Plestet, que obviamente es un vademecum andante sobre el tema de los juegos de rol. Y el caso es que a mí me motivó muchísimo, digamos, ver como toda esta efervescencia, ¿no? El don John está diciendo como, avanzas lentamente por el pasillo y de repente te encuentras con algo, escuchas un ruido, ¿qué vas a hacer tú? Entonces, todo se trata básicamente de eso, ¿no? Del Dungeon Master cómo lanza, digamos, una serie, ¿cierto? De premisas a los cuales, pues, el jugador, ¿cierto? Tiene que responder con su ingenio, decir como, eh, me voy a agachar y voy a poner mi oído en el piso. Ok, entonces, tira el dado de destreza para saber si lo puedes hacer. Entonces, una empieza, uy, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿No? ¿Cómo así que el dado de destreza? ¿Qué es esta joda? Entonces uno, digamos que simplemente el ver eso como que una cosa muy distinta, un tipo de interacción muy diferente, ¿cierto? Uy, por aquí está Don J. Saludos, Don J. Bienvenido por acá. Y en esa feria, pues también digamos que para ese entonces, en el 94, 95, aterrizaba, llegaba aquí a nuestra ciudad la librería francesa. Esto era todo un desarrollo de Gilles Ferraud. Gilles básicamente pues era un gran conocedor de los cómics, de toda esta cultura geek, ¿no? Inclusive fue como de las primeras tiendas especializadas que llegaron pues a traer cómics y libros de Estados Unidos, de Europa, de diferentes partes, y entre esas cosas pues también llegaban los juegos de rol. Habían varias sedes, digamos, los muy cercanos a este servidor se acordarán que estaba, por ejemplo, la sede en la 63, estaba también la sede de la 85, estaba también la sede de, por ejemplo, la que está actualmente, que es la 97, ¿no? Y pues esto era, digamos, como ir a una dulcería, pues eso era, digamos, ver varias novedades que pues uno no alcanzaba a mencionar. Uno apenas había leído los cómics de Novaro, ¿cierto? Y uno llegaba y pues veía todos estos cómics ya en los formatos que eran los originales, entonces uno dice, no, Dios mío. Y la librería francesa pues decidió crear también pues un espacio para los juegos de rol, inclusive tenían un grupo que se llamaba Troll Hatán. Ahí me corregían los expertos, pero bueno, este fue como uno de los primeros acercamientos a crear también como este tipo de comunidades. Uy, por aquí está Pablo Marín. Saludos a nuestro gran último romántico y sus sesiones de sonido en vivo. Un placer tenerte por acá. Bueno, entonces ahí tenía un pequeño ahorro y me hice a la caja básica de Dungeons and Dragons. Obviamente me hice a la versión en inglés, por supuesto. Y en el colegio pues encontramos a tres compinches, unos grandes amigos míos, Jorge Mario Castillo, Jorge Soler y Carlos, se me escapa el apellido en este momento. Pero digamos que con ellos, ¿no? Nos juntamos, ¿no? Ah, sí, señor, vea,
John me acordó, sí, Don J me acordó de Dragon Slayer. Eran dos grupos, Troll Hatán y La Cova del Orco, de la Nacional. Sí, señor, sí, señor. Bueno, y por acá Carlos Francas me dice que todavía tiene esa caja. Excelente, muy bien. Entonces Carlos Posada, ¿no? Carlos Posada, Jorge Soler, Jorge Castillo y este servidor, nos sentábamos en las tardes, íbamos a la casa por allá una casa en Normandía que era enorme, y allá los fines de semana pues hacíamos las campañas y empezamos a traducir este juego, ¿no? La campaña básica pues básicamente contenía un plano, un tablero, unos personajes a manera de fichas, ¿no? De dummy, ¿no? Que uno podía poner, la pantalla del Dungeon Master y demás, y ahí fue como que empezamos a entender como este rollo, ¿no? Y esta que están viendo en la pantalla, pues es la edición que sacó Borrás, una empresa española, y pues que está obviamente, pues digamos como autorizada por la TCR, ¿no? Bueno, ahí están viendo pues el contenido de la caja, que básicamente pues eran las hojas de personaje, reglas básicas, ¿no? Y era básicamente propiciar muchísimo la imaginación. Además, pues que venía con un set de dados que ya ahorita los vamos a mostrar. Por aquí tenemos uno de los dados, ¿no? Los dados, pues obviamente se corresponden o se relacionan mucho con los sólidos platónicos, ¿no? Cuando uno diseño básico, pues digamos que uno se acuerda de esto, ¿no? Ahí está. Tetaedro, octaedro, todas estas cosas, ¿no? En fin. Ahora, hagamos otro salto hacia atrás, ¿no? Por acá Holman me dice, la mejor caja es la de Dungeons and Dragons 5, es Essential Kits. Muy bien. Obviamente este juego ha tenido muchas versiones. Algunos de los que juegan todavía pues les ha gustado muchísimo la versión 3.5 y dicen que las siguientes pues han tenido sus pros y sus contras. En fin, en los años 60 aparece el profesor William Anthony Gamson. Este profesor básicamente pues enseñaba sociología en el Boston College y se le ocurrió desarrollar pues un ejercicio de clase que luego lo convirtió ya como en toda una, digamos como un ejercicio, un proyecto de aula bien interesante, y ese proyecto se llamó el SimSoc o la sociedad simulada. La idea de William Gamson era básicamente pues que las personas, sus estudiantes, empezaran a asumir roles, ¿no? Y cómo esos roles empezaban a generar, digamos, diferentes comprensiones sobre los fenómenos. William Gamson, señor Giovanni, William Gamson, para que lo busquen. Y el juego se llama SimSoc o Sociedad Simulada. Esto fue una primera parte, ¿no? Digamos con el SimSoc. Pero luego, ¿de qué trata eso? Básicamente, digamos, es un juego que después empezó a llevar a diferentes universidades y la idea es que este juego sirve para enseñar aspectos de sociología, ciencias políticas y habilidades de comunicación, ¿cierto? Y que de cierta forma, pues, esto sirve para enseñar, digamos, o a partir, ¿no?, de la experiencia del juego, entender mejor los conceptos. Y es que no hay nada mejor que la lúdica, o sea, uno aprende más con la lúdica, sin duda. Acaba de llegar a nuestra charla mi hermanito el Mauricio, bienvenido, bro. ¿Cómo vamos? Entonces, este juego se enfatiza básicamente en eso, ¿no? Básicamente como aplicar la teoría social a un modo de juego. Pero después, ¿no? Bueno, más bien, antes de él, hubo un autor muy importante que era Johan Huizinga, ¿no? Johan Huizinga, digamos que publicó una investigación que se llamó Homo Ludens. Esta investigación, digamos que es bien importante porque era entender el juego y sus elementos dentro de la cultura, ¿no? Entonces, básicamente, en resumen, la obra del Homo Ludens se centraba en tres cosas. El juego es una actividad que hacemos por naturaleza, libre, y nadie nos obliga a hacer. Nos sirve para crear experiencias que, aunque sean fantasías, nos ayudan a tener conciencia sobre nuestro entorno, y jugar nos acerca a la competencia y esta a la creación del deporte, por lo que el juego es en sí un deporte, ¿cierto? Inclusive, pues, por alguna razón también los juegos de rol tienen torneos, ¿no? Y torneos bien pro. Muy bien, entonces, William Gamson
Johan Huizinga, pero todavía no llegamos al meollo del asunto y es cuando aparece en la escena nada más y nada menos que Gary Gygax. Ese nombre va a ser importante, inclusive aparece en Los Simpsons, aparece en Futurama, tiene varias referencias y es que él es como uno de los padres, ¿no?, de los juegos de rol. Gary Gygax, digamos que estaba muy influenciado por las lecturas de Robert E. Howard, con el Bárbaro, Ray Bradbury y por supuesto J.R.R. Tolkien, El Señor de los Anillos, ¿no? Y si se dan cuenta, digamos pues que la campaña básica y la serie animada pues entraba mucho como en los roles que uno ve en El Señor de los Anillos, ¿no? Digamos que está el mago, el bardo, el guerrero, el paladín, el enano, ¿cierto? Y cada uno pues obviamente tiene un carácter. Y recordemos que El Señor de los Anillos le debe muchísimo a toda esta folclore y mitología del Rin y sobre todo de El Anillo del Nibelungo, ¿no?, que es de donde se desarrolla toda la obra de Richard Wagner, ¿no? Bueno, estas cosas son bien importantes, ¿no? Y para Gygax todo empezó pues desde muy pequeño, cuando se aficionó obviamente pues a los juegos como el ajedrez, otro que se llama el Pinnacle, que era un juego de cartas, ¿cierto? Y otros juegos infantiles y pues obviamente digamos que tenía varios compañeros de juegos en ese entonces, ¿no? Y también más adelante, en los años 60, él colabora con la creación de la Federación Internacional de Wargames, ¿no? Wargamers, perdón. Los Wargames básicamente era generar, ¿no?, a través de un tablero, diorama, y con una serie de fichitas, ¿no?, juegos de estrategia en el que básicamente pues se buscaba era como competir contra otro rival, ¿cierto? Y estos juegos estaban ambientados como digamos en casitas, ¿no? Tenían también digamos pues como, es decir, era como la recreación de un fragmento de un pueblo y ahí se desarrollaba pues la contienda, ¿no? Básicamente. Inclusive, para que se hagan una idea, los Wargames es básicamente lo que vemos en Warcraft, ¿no? Los juegos de miniaturas, más o menos esos eran los Wargames, que recuerdo mucho cuando iba a la tienda de 2Geek, que ahí se reunían los sábados a jugar varias personas en esos juegos de miniaturas. Entonces, esos son los Wargames, y esto se venía dando, ¿cierto?, desde los años 60 al 67, básicamente. Y la convención se celebró en el sótano de la casa de Gygax, ¿no? Y eso recibió el nombre de la Gen Con 0, ¿no? O sea, la Gen Con, que es la convención general, ¿cierto?, de jugadores, que se comenzaría a celebrar en forma en 1968, ¿cierto? Y en esas convenciones, pues conoció a personas como Brian Bloom y Dave Arneson, ¿no? Dave Arneson va a ser importantísimo, ¿no? Inclusive también, digamos, Brian Bloom, porque los tres van a crear esta empresa, esta compañía que es la TCR, que es la que desarrolla todo lo que es el juego de rol moderno, ¿cierto? Por su parte, digamos que Dave Anderson, digamos que desarrolló un sistema de juego y lo llevó pues en una campaña que la llamó Blackmoor, ¿no? Blackmoor fue como la primera campaña de juegos de rol. Básicamente la idea era que se utilizaban como las reglas de piedra, papel o tijera para resolver los combates. Luego pues adaptó un conjunto de reglas diseñadas para construir para conducir batallas navales, y esas reglas incluían un sistema de clase de armadura, ¿cierto?, que sería después adaptado para Dungeons and Dragons, en especial que entre más baja era la clase de armadura, más difícil era la nave o criatura de golpear, ¿no? Entonces son cosas que vamos viendo, inclusive términos como puntos de experiencia, términos como cuál es tu alineación y demás, van a convertirse en parte propia de todo este nicho tan particular, ¿no? Y ahí entonces, mis queridos y queridas ficcionautas, aparece entonces la TCR, que es la primera empresa desarrollada pues de juegos de rol y que pues diseña las campañas básicas, ¿no? Por ejemplo, ya les muestro una de las que más me agrada bastante. Esta, por ejemplo, es de Forgotten Realms. Bueno, la caja básica, pues básicamente la primera caja que salió, el primer empaque, básicamente era pues color rojo, tenía una ilustración de un guerrero contra un dragón. Ahí tenía pues digamos la tipografía característica, inclusive la I, que tiene pues digamos como esta forma de dragón, o sea, es un hit digamos a nivel de diseño tipográfico. Y esto digamos que empezó como situando las primeras reglas de juego, ¿no? Luego
esto, digamos que llevó a modificar el sistema y eso fue lo que se llamó la versión 2.0, que básicamente sería el Advanced Dungeons and Dragons, ¿no? Que, digamos, entre cada versión, no es, digamos, como lo que pasa en un libro, ¿cierto? Que básicamente, pues uno le corrige los errores o le agrega una entrevista con el escritor. No, en cada libro, en cada expansión, básicamente hay cambios, ¿no? Sustanciales como, por ejemplo, algún cambio con respecto a las formas de ataque, las formas de defensa, hay de pronto alguna regla sorpresa, ¿cierto? Entonces, ahí, pues básicamente tenemos ese asunto, ¿no? Entonces, con esas reglas empezaron a expandir los mundos, ¿no? Estos mundos entonces empezaron a inspirarse en diferentes premisas. Hay una, por ejemplo, que es Ravenloft, que está inspirado en todo lo que es el horror gótico, en especial pues todo lo que tiene que ver con Drácula, con los vampiros, ¿no? En especial, y con el universo de Edgar Allan Poe. Está Forgotten Realms, que es el que están viendo acá, ¿cierto? Que está muy inspirado obviamente pues en El Señor de los Anillos, que inclusive hay personajes que tienen la misma equivalencia. Por ejemplo, hay un personaje importante que es Elminster, que es, digamos, como el gran mago, casi que es como el Gandalf de ese universo. Está, por ejemplo, Drizzt Do'Urden, ¿no? Que es uno de los personajes más queridos dentro de ese universo y es un elfo oscuro. Inclusive tiene una saga escrita por R.A. Salvatore, que es uno de los escritores más interesantes de fantasía. Inclusive yo apreciaba mucho este personaje, ¿no? A Drizzt Do'Urden, y hay otros más, ¿no? Inclusive esto que están viendo acá es el Atlas de Reinos Olvidados que habla de todos los castillos, ¿no? Entonces, por ejemplo, Caer Alisir y un montón más, ¿no? O sea, eso es una cartografía interesantísima. Ahora, esto tiene mucho eco también con Elric, ¿no? Elric, digamos que era creación de Michael Moorcock y el personaje se desarrolló también para los cómics, ¿no? Básicamente, pues para una serie de novelas, pero Elric y Drizzt Do'Urden comparten pues el hecho de que son elfos oscuros, ¿no? También estaba la campaña de Dark Zone, ¿no? Que Dark Zone era un mundo donde básicamente pues la brujería había llegado a los límites a tal punto pues que el mundo quedó devastado, es un desierto enorme y básicamente pues es bastante hostil, ¿no? Inclusive allá pues uno siempre llega bastante mutante, eran muy pocos los personajes bellos, ¿no? También estaban las Dragonlance, ¿no? Que digamos es también otra saga épica que está muy relacionada pues como con el tema de la existencia de los dragones, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? O sea, Game of Thrones, pero con muchísima más magia, por supuesto. También estaba Al-Qadim, ¿no? Al-Qadim era como el mundo de las mil y una noches, pero entonces ya con genios, con daijins, con un montón de cosas, ¿no? Pues para llevarnos pues como a ese mundo oriental, digo, el Medio Oriente. También estaba Spelljammer, ¿no? Vea, aquí ya llegó nuestro querido Fernando Plester, nuestro Vademecum andante de los juegos de rol, y me comenta pues que alguna vez dirigió la Dragonlance, ¿no? A mí me impactaba mucho, por ejemplo, precisamente la Dragonlance, que era un arma que se podía mimetizar en el cuerpo. O sea, tú la podías cargar en el cuerpo y la podías extraer en un momento. O sea, era un arma impresionante. O sea, que uno tuviera la Dragonlance, ahí ya para de contar, ¿no? También está Spelljammer, que fue como la campaña, digamos, como de Space Opera de Dungeons and Dragons, ¿no? Y es una cosa bien interesante. También estaba, digamos que una de las últimas que salieron de todas esas expansiones era Planescape, ¿no? Y de Planescape, lo poco que recuerdo, eso sí, lo poco que recuerdo es que todo comenzaba en la ciudad de Sigil, ¿no? Que era la ciudad donde convergían diferentes planos. O sea, uno podía, básicamente Planescape era como el punto de convergencia de los demás universos. Era así como el puerto para poder ir a otros universos, ¿no? Básicamente. Y pues digamos que no alcancé a jugarlo mucho, pero era lo poco que conocía. Obviamente me atraía mucho la estética y sobre todo pues porque Dungeons and Dragons siempre ha tenido algo también, igual que otras compañías, y es que se hacen de unos muy buenos ilustradores, ¿no? De una cosa impresionante. Precisamente, digamos que uno conocía el trabajo, por ejemplo, de Brom, ¿no? Que era uno de los ilustradores más interesantes de Dungeons and Dragons. Está también, por ejemplo, Larry Elmore, está también Clyde Cadwell, ¿no? Eran varios los ilustradores que hacían, ¿no? Estas imágenes tan particulares y pues esta también fue otra cosa que me enamoró mucho, ¿no? Como esas ilustraciones de fantasía épica, de guerreros, ¿no? De ejércitos, de inclusive las
imágenes, hay unas imágenes, creo que son de Dragonlance, ¿no? Que es básicamente ejércitos de zombies, ¿no? O de no muertos, ¿no? Llegando pues como a otro punto, ¿no? Por aquí me comenta Holmanov, Spelljammer es fantasciencia, uno de los universos de D&D en esferas que contienen los universos con Planescape, ya se hace de todo. Ah, ok. Bueno, vean, gracias a Holman que aquí nos va ilustrando también. Eso es lo bonito de todo esto, ¿no? Bueno, ahora, dato interesante, y es que en el mundo de Dark Zone tengo un equivalente que me pareció interesantísimo y es Boris el Dragón. O sea, eso también me enamoró aún más de los juegos de rol. Y no, pues ya aparezco, ¿no? O sea, siempre busco aparecer y a veces digamos que en los juegos de rol, siempre, no, en otras cosas o en películas siempre aparezco como delincuente o traficante. O sea, Boris, ¿no? El traficante, el ruso, ¿sí? Como cosa rara. Pero en Dark Zone aparezco como Boris el Dragón y eso tiene su mérito. Entonces ya uno dice, no, esto es mi universo, ¿no? Bien, ahora, esto no solamente desarrolló una serie de campañas y de competencias, de torneos y de una comunidad, sino también empezó a crear todo un ecosistema y entre ese ecosistema estaban las publicaciones. Básicamente TCR tenía dos publicaciones que eran las oficiales. Una era Dragón, ¿no? Dragón también se publicó en España, inclusive lo hacía el Grupo 5 y en estas revistas pues venían campañas, venían diferentes, digamos, como entrevistas a creadores, venían también como tips, venían un montón de cosas, inclusive como el catálogo de las novedades de TCR. Y la otra revista era Dungeon, ¿no? Entonces en Dungeon, digamos que se publicaba de forma mensual. Obviamente la primera que se publica es Dragón, que empieza desde el año 1976 y termina o finaliza en 2007 en físico, pero que aún se publica en forma digital. Y Dungeon, que es la siguiente revista que se publicó a partir de 1986. Llegó a un total de más o menos 150, ¿no? Y actualmente pues digamos que sigue siendo digital por el momento. Y lo mismo, básicamente ambas revistas eran como complementos, ¿no? Para las personas que estaban pues muy involucradas en el juego. Ahora, una cosa es TCR, pero empiezan a aparecer más compañías. Entonces aparece, por ejemplo, Pasa Corporation, que está más enfocada en generar juegos de rol, pero ambientados más como en mundos más tecnológicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro de Pasa Corporation está uno de sus juegos más memorables, que es Shadowrun, que básicamente es el mundo de Neuromante, pero también combinado con elementos propios de la fantasía épica. Hay orcos, hay enanos, pero también hay cyber samuráis, hay un montón de cosas, ¿no? Es bien chévere este juego. También está Battletech, que era ya jugar pues con mechas gigantes, con robots gigantes, y pues por supuesto Battletech replicaba el conflicto de la Guerra Fría, pero obviamente pues con robots y en diferentes sistemas galácticos. Inclusive Battletech tenía expansiones, tenía Mech Warrior, tenía otro que era más Space Opera, etcétera, y inclusive tuvo hasta una serie animada, ¿no? Sí, señor. O sea, Mech Warrior y Battletech se combinan, ¿no? Básicamente son como las expansiones. Y me acuerdo mucho, sobre todo por la animación, que enfrentaban a la casa de Kerensky, ¿no? O sea, era como una especie de casa soviética versus una casa estadounidense. Más o menos eran como las contiendas en este juego. Pero me acuerdo mucho de la casa de Kerensky, que era como uno de los principales contrincantes adversarios de Mech Warrior, ¿no? Y eran juegos de miniaturas, sí, señor. Inclusive en la hoja de personajes es una cosa interesantísima. También está Balter Space, está City Tech, ¿no? City Tech, por ejemplo, era ya como el compendio para combate urbano con mechas, ¿no? Una cosa impresionante. Ojo, yo todo esto lo conocí entre el año 94 hasta el 97 más o menos, que estuve ahí como activo con esto. Y más o menos en el 96 apareció o surgió la empresa, o llegó aquí a Colombia, pues la empresa White Wolf Publishing. White Wolf Publishing, digamos que desarrolló otra pauta, otra línea de juego de rol, y ya se basaba pues obviamente como en las criaturas, ¿no? Propias de la literatura de terror, ¿no? Entonces, por ejemplo, estaba Werewolf Apocalypse, que es uno de mis juegos favoritos de esa empresa, pues con hombres lobo. El otro era Vampire the Masquerade, que era sobre vampiros. Otro que era Mage, The Ascension, o La Ascensión.
y Bright, ¿no? Era otro. Entonces, básicamente, si se dan cuenta, pues ya se enfocaba en otra línea muy diferente a la de TCR, ¿no? Y eran juegos que empezaban pues como a crear otro tipo de dinámicas bien particulares, sobre todo pues porque Werewolf, ¿no? No solamente salió como libro, sino que después se convirtió en un juego de cartas llamado Rage y luego salió videojuego. Y lo interesante de todo esto, ¿no? Es que se conecta con todo lo que ellos llamaron el mundo de la oscuridad, el World of Darkness, ¿no? Que es lo que me comenta aquí Jorge Emilio Franco. Bienvenido, muchas gracias por el comentario. Sí, señor, llega para allá con el World of Darkness, ¿no? Sí, la serie era muy mala, pero fíjate que fue como punto de partida. Aquí me dice Carlos Francas que era como muy mala. Sí, es muy mala, pero fue punto de partida para llegar a estas cosas, ¿no? Lo que me gusta, digamos, de Werewolf es básicamente, pues, el hecho de que toman, ¿no? O recuperan muchísimo lo que es como la historia ancestral nativa, ¿no? De diferentes lugares del mundo, y eso es lo que crea, digamos, las tribus. Entonces también, digamos, los Black Furies, ¿no? Que son como los más fieros de esas castas. Están los Bone Knowers, ¿no? Los Bone Knowers, los Fianna, están los Shadow Lords, los Gate of Fenris, ¿no? Los Glasswalkers, están los Silverfangs, que son inclusive como la casta pura dentro de los hombres lobo, los Wendigo, ¿no? Y son los nombres, por ejemplo, de cada uno de estos, ¿no? Digamos que el Wendigo, no sé si ustedes se acuerdan, digamos, de la película esta de El Llanero Solitario, la última versión, más allá de que sea buena o mala, el personaje de Toro, que hacía Johnny Depp, hablaba mucho del Wendigo, ¿no? El Wendigo es la encarnación del mal, ¿no? La energía negativa, ¿no? Que intenta aplacar al mundo, a la energía positiva, a la energía, digamos, a la luz, ¿no? Básicamente, ese es el Wendigo. Estaban también los Silent Striders, que era una tribu que venía de los egipcios, ¿no? Los Stargazers, que eran más como, están inclusive hasta los hijos de Gaia, ¿no? Que son más como, mucho más nativos, ¿no? En fin, todo esto pues desarrolló, como les digo, esas expansiones, ¿no? Que no solamente eran el libro, sino también el juego de cartas, los videojuegos, ¿no? Y esto pues también se complementa con lo que decía Jorge Emilio, ¿no? Básicamente pues el mundo de la oscuridad, el World of Darkness, ¿no? Precisamente pues digamos que eso uno por ahí conseguí, pues, digamos, estas eran libros de expansión. Por ejemplo, este es un libro que habla de uno de los clanes de Vampire, que es el Nosferatu, ¿no? Por ejemplo, es el libro Nosferatu, y aquí, por ejemplo, está precisamente World of Darkness, una campaña ambientada en Tokio, ¿no? Entonces ahí vemos pues que hacían este tipo de productos, ¿no? Estos folletos que ampliaban más, porque la idea del juego es la imaginación, ¿no? Compañeros y compañeras, ¿no? Mis queridos y queridas ficcionautas. Otro juego que también alcancé a distinguir o a reconocer en esas épocas también fue el juego de Cult, ¿no? Cult, digamos que está ambientado, hubo ambientado, por ejemplo, o está ambientado, perdón, en nuestro mundo moderno, y básicamente en Cult se habla mucho de lo que es, ¿no? La existencia, como la conocemos, es la prisión de la humanidad, construida por el demiurgo, el falso creador, donde se encuentra condenada a vivir un ciclo eterno de vidas, desconociendo que una vez fueron dioses. Sus carceleros son criaturas que desde las sombras miran a la humanidad con desdén. Fueron colocados allí por el demiurgo para mantener la prisión funcionando. El tema central de Cult es el viaje interno, siniestro e iluminado del ser humano, para redescubrir su divinidad olvidada, ¿no? Sí, Cult es bien interesante, además que digamos que toma muchísimo de lo que tiene que ver, por ejemplo, con la cábala, el misticismo y sobre todo, pues la influencia notoria del escritor Clive Barker, ¿no? Clive Barker, yo creo que muchos lo recuerdan básicamente por una de sus obras particulares que es Hellraiser, pero sin duda, pues digamos que en su momento, ¿no? Inclusive, eh, sí, señor. Uy, vea, yo empecé esa Advance, ¿no? Bien, J, claro que sí. Eh, digamos que Clive Barker sorprende muchísimo dentro de la escritura de horror y de terror por su calidad, sobre todo pues porque él viene de una formación en filosofía y letras, ¿no? Entonces eso le da también pues como una forma de reflexionar a partir de lo que es la corporalidad, ¿no? Los cuentos son bien interesantes, inclusive
las primeras obras que conocemos de Blaker se llaman Los libros de sangre, ¿no? Que es donde recopilan todos sus cuentos. Y pues por supuesto Hellraiser, que obviamente pues tiene unas sagas que pueden buscar te lo resumo así nomás, y ahí se enteran de todas las sagas de Hellraiser. O también cómics como Tapping TV, ¿no? Que básicamente es como esa confrontación entre, esa confrontación entre la divinidad, ¿no? Y digamos el inframundo, ¿no? Las pasiones y demás cosas, ¿no? Además que en Hellraiser pues hablaba por ejemplo, los cenobitas y ese tipo de intersticios, ¿no? Luego aparece también Wizard of the Coast, otra de las compañías que inclusive es muy conocida por Magic the Gathering, ¿no? Que es básicamente uno de esos juegos de cartas que ya ha continuado con muchísimas expansiones, que tiene, digamos, toda una lógica, una estructura de partida bien particular y que, pues, por supuesto, tiene muchos seguidores. Incluso hay algunos que ya están vendiendo su colección de Magic para poder saber si pueden adquirir por lo menos una vivienda, ¿no? A ver si por lo menos, ¿no? Wizard of the Coast, digamos que tiene dentro de sus títulos un juego bien particular que es La llamada de Cthulhu, que está obviamente pues muy basado en los escritos de Howard Phillips Lovecraft, por supuesto, ¿no? Entonces ahí tenemos pues, fíjense que gran parte del material de los juegos de rol pues proviene inicialmente de la escritura, ¿no? De todo lo que es el Pulp Magazine, ¿no? Básicamente como de estas historias, por ejemplo, de Chambers, de Poe, Lovecraft, ¿no? Robert Bloch, ¿no? Todos los escritores, digamos, como de terror, van a ser como la fuente inicial, pero luego los juegos de rol empiezan a cambiar. La llamada de Cthulhu, digamos que en sí es un juego ambientado en los años 20 y en particular pues toma mucho de los mitos de Cthulhu, ¿no? Recordemos que esto hace parte también, digamos, de esta iniciativa que fue el Círculo de Lovecraft, ¿no? Que eran todos los amigos, iniciando por Auguste Derleth, ¿cierto? Para continuar expandiendo el universo de Lovecraft, ¿no? El título retoma, pues, digamos, uno de los cuentos de Lovecraft, ¿no? La llamada de Cthulhu, y este lo había escrito más o menos entre 1926 y lo publica en 1928. Este juego de rol, digamos que se publica en Estados Unidos por Chaosium, ¿no? Chaosium era la empresa en el año 81 y actualmente pues se encuentra en la séptima versión, ¿no? La idea es que utiliza el universo de Lovecraft, pero entonces también con el sistema de juego genérico, también pues utilizado en el juego de rol y por supuesto pues en RuneQuest, ¿no? Que básicamente es el sistema de 20, ¿no? Ya hablamos de todo esto, ¿no? Ahora, llegamos a un punto importante y es que hemos hablado como de esos universos, como de esas expansiones, ¿no? De las posibilidades infinitas en las que uno puede básicamente, a ver, sí, Jorge, pues traté, digamos, de lo que conozco, ¿no? Esto es de lo que yo conozco. O sea, ahí sí, digamos que no me atrevo a decir más allá de eso. Si se dan cuenta, digamos que diseñar juegos de rol, digamos, no solamente implica, digamos, pues sí, hay una estrategia, digamos, como de packaging, de mercadeo y todo eso, pero uno puede desarrollar una campaña básicamente a partir de unos elementos muy simples, ¿no? Digamos que uno de los elementos indispensables es lo que vamos a llamar la hoja de personaje, el character sheet, ¿no? Y dentro de ese character sheet, por ejemplo, ahí en pantalla ustedes están viendo algunos diseños que, por ejemplo, vienen del juego de Star Wars. Vienen otros, por ejemplo, de Mage o de Vampire o de otros juegos. Y la idea es que en esta hoja de personaje tú tienes unas habilidades, ¿no? Básicamente, pues, tienes que tener, digamos, son 6 características que uno tiene que empezar a configurar, ¿no? Que es la fuerza, la destreza, también, digamos, el carisma, ¿no? Son 6, ¿no? Ahí me acordé de 3, pero ahorita me acordé de las otras. La idea es que al comienzo, con el dado de 6, lanzándolo 3 veces, se generan los puntajes para decir entonces cuánta fuerza, cuánto carisma, cuánta habilidad, cuánta destreza vas a tener en el juego, ¿cierto? Y eso es por azar, ¿no? Entonces, digamos, a alguien le salió 18, quiere decir que tiene fuerza, o sea, digamos, Arnold Schwarzenegger, pero en otro le salió de pronto solamente 6. Bueno, le tocó buscar a ver si de pronto es más ingenioso, etcétera, ¿no? Entonces uno empieza a mirar cuáles son como las características más fuertes que tiene uno y con eso empieza pues a desarrollar, digamos, su interpretación en el juego, ¿no? La constitución, sí señor, que eso inclusive es lo que va a determinar también, por ejemplo, pues cuánto logras vivir en el juego, ¿cierto? Inclusive hay algunos juegos que empiezan bastante fuertes, ¿no? Inclusive empiezan como, has aterrizado en el universo, pero de repente hay una niebla venenosa, ¿qué haces?
me tapo la nariz. Vamos, lanza el dado a ver si puede taparte. Oh, lo siento, no te la puedes tapar, te mueres, pa, ¿no? Sí, entonces hay mundos que son así como de pesados. También, pues, te asignas un nombre, te asignas, digamos, también un rol, ¿no? Digamos, pues, que vas a encarar ahí o que vas a encarnar. Carlos Francas ya me la recordó. Fuerza, agilidad, constitución, carisma, inteligencia y sabiduría. Sí, señor. Si a uno le sale uno en carisma, quiere decir que no te van a poner cuidado las chicas. Lo lamento. Y así tienes que llevar el juego, ¿no? Entonces uno empieza a compensar esas cualidades con otras cosas, ¿no? Estas hojas de carácter también empiezan a tener algo que se llaman las alineaciones, ¿no? No sé si de pronto se acuerdan de ese rollo, pero está, por ejemplo, digamos, hay personas que son legales buenos, neutrales buenos, caóticos buenos, legal neutral, neutral verdadero, caótico neutral, legal malvado, neutral malvado y caótico malvado. Entonces, por ejemplo, para los extremos, el legal bueno sería Superman, el caótico malvado sería el Joker, por ejemplo, según una tabla comparativa que uno encuentra por ahí, ¿cierto? Por ejemplo, el caótico bueno sería Rorschach, ¿no? El legal malvado, por ejemplo, sería Lex Luthor, ¿no? Entonces, uno empieza también a tener, digamos, pues como esa otra parte dentro del juego, ¿no? ¿Cuál es tu alineación? Inclusive, ahí también empezamos a ver pues, los giros dramáticos que uno va teniendo en el juego, ¿cierto? Sí, Astos Salazar, ya hablamos de la llamada de Cthulhu, ¿no? Que es uno, y listo, uno de tus favoritos. La versión de la gente de Causing, no la de Wizard of the Coast, sí, la de Causing. Sí, señor, la de Causing es la pro. Bueno, llega el momento de los dados, los daditos, ¿no? Aquí están, vean, los dados que tienen una forma bien particular, como les digo, pues hacen referencia a los sólidos platónicos. Y la idea es que se usan sobre todo los poliedros, ¿no? Y según la equidad que se desee en las probabilidades de sus resultados, la rodadura, ¿no? La equidad del dado serán proporcionales a la regularidad de las caras y aristas del poliedro, sobre el que el dado está constituido. De los 6 dados que mayoritariamente se utilizan en los juegos de rol, 5 tienen forma de los llamados sólidos platónicos. Los únicos 5 poliedros en ser llamados perfectos, por ser los únicos en tener caras perfectamente regulares. De estos 6 dados, mayoritariamente utilizados, el único en no ser un sólido platónico es el dado de 10 caras, ¿no? Inclusive por ahí creo que mi amigo Fernando Plestet tiene un dado de 100 caras, ¿no? Eso es, digamos, tu tesoro oculto, ¿no? Una cosa impresionante. Obviamente el dado de 6 se utiliza, como les digo, para los personajes, ¿no? Jorge Milo me dice, yo tengo mis dados todavía en el escritorio por si sale juego virtual. Ah, bueno, muy bien, hay que estar preparados, ¿no? Sin duda. Muy bien. Otro elemento es la pantalla del maestro, ¿no? La pantalla del dungeon, ¿cierto? Básicamente que es como este muro, ¿cierto? En el cual, pues, uno tiene básicamente como dungeon o como director de campaña, cuáles son como las criaturas, los puntajes y demás, ¿cierto? Y yo, digamos que tengo pues preparada mi guión, ¿no? Tengo que hacer el guión, obviamente yo tengo que narrar el juego, o sea, yo tengo que poner como el alma al asunto, ¿cierto? Ah, bueno, Holman me dice, el alineamiento es algo propio de Dungeons and Dragons y es opcional en otros juegos, ¿no? En otros juegos no manejan eso. Algunos se manejan con un concepto de personaje sencillo. Ok, sí, eso es aporte de Dungeons and Dragons al tema de la alineación. Entonces la pantalla del dungeon es como ese punto donde yo como director voy sorteando los peligros, las decisiones y demás para hacer que este grupo se genere. Y una cosa importante, ¿cuál es la diferencia que hay entre el juego de rol y otros juegos? Que aquí lo que se busca es la colaboración. O sea, esto es trabajo colaborativo, ¿no? Es decir, si queremos resolver la aventura, tenemos que unir fuerzas. No se trata de competir, no se trata, digamos, como de vencer, sino se trata de cómo, ¿cierto? Aprovechando las habilidades, ¿no? Y cualidades de cada uno de los personajes, podemos resolver la aventura, ¿no? Y eso pues crea también unos vínculos bien interesantes. Entonces, eso es también lo interesante y aportativo que tiene el juego de rol, que busca más la colaboración. También están los mapas, ¿no? Tengo que, obviamente, poner un mapa para que los jugadores se vayan guiando por donde es que vamos yendo, ¿cierto? Y sobre eso, pues ya empiecen su dramaturgia. Hay mapas que yo puedo hacer muy elaborados o muy simples a partir de una hoja cuadriculada. Digamos que las campañas iniciales por lo general siempre estaban ambientadas en espacios como castillos o calabozos o
una especie, digamos, como de recinto particular, algo muy específico, ¿no? Ya digamos que habrá otras que son más complejas, ¿no? Y que duran más tiempo, por supuesto. Además de esto, pues también están el tablero, algunos tienen tablero de juego, ¿cierto? Y digamos que esas son como las piezas elementales para desarrollarlo, ¿no? Inclusive pues uno decide si armarse o no una fichita para ir avanzando en ese tablero. Entonces, eso es lo interesante, digamos, del juego de rol, ¿no? Ahora, esto obviamente va a empezar a traspasar, ¿no? Digamos como ese umbral y va a llegar entonces a otro terreno importante que también estaba creciendo sobre todo en los años 80 y va a ser los videojuegos, ¿no? En los videojuegos, digamos que va a aparecer esa categoría del RPG o un juego que básicamente requiere tomar decisiones, ¿cierto? Y uno de los primeros es Dragon Warrior, ¿no? Que básicamente pues se basa mucho en Dragon Quest, ¿no? Que básicamente pues tiene que ver pues como con esta premisa mítica, ¿no? Sí, Quasi Artoy, sí señor, vea. Vea, Jorge Emilio me dice, sí señor, esa ciencia colaborativa es la que permite que el juego de rol pase al entorno empresarial como técnica de recursos humanos para mejorar la productividad. Sí señor, eso inclusive era también el objetivo de SimSoc, ¿no? El de William Jameson que hablamos al comienzo. La imaginación, la cooperación, entre otros, son valores que son invalores en el juego de rol de mesa. Sí señor, ¿no? Entonces, además de Dragon Warrior, también aparece, por ejemplo, Final Fantasy. Final Fantasy, digamos que fue también como, o todavía se sigue en sus entregas, y también es otro RPG que contó con las ilustraciones de Yoshitaka Amano. Casi nadie, ¿no? Haciendo el diseño de personajes. Y ahí es cuando llegamos también al mundo de Warcraft, ¿no? Que sobre este conozco muy poco, ahí sí me perdonarán, ¿cierto? Digamos que a duras penas lo que conozco es por algo que me cuentan mis amigos cercanos que juegan esto, inclusive pues por ahí si ve alguna vez esta grabación, Carlos Martínez, Café Maco, él es un experto en el tema. Mundo de Warcraft, digamos que se basa mucho pues como en criaturas particulares como los orcos, ¿no? Básicamente los brujos, ¿no? Tienen digamos pues como un conflicto ahí, no sé hasta qué punto la película da cuenta de ello, o sea, yo la vi como película, entonces ahí digamos que entra un poco mi ignorancia en el tema. En fin, en Warcraft, digamos que se maneja lo que es el tablero y las miniaturas, pero también digamos que existe pues estas líneas de juegos de rol y cada expansión obviamente va digamos, cambiando las reglas, ¿no? Pero básicamente son como esos dos mundos, ¿no? Básicamente, inclusive, según la película, se muestra es como la invasión de mundos en busca de la energía vil, ¿no? Que es como básicamente la esencia, ¿no? Digamos como el aura de las personas y cómo las puedo absorber para consumir energía. Y hay unos clanes, ¿no? Digamos, de orcos gigantes que pueden hablar con los colmillos por fuera, una característica de este mundo importante. Digamos que hay lineamientos, ¿no? Digamos que uno de los que uno puede dar fe es, por ejemplo, cuando la Alianza y la Nueva Horda viven en un estado de guerra fría y mantienen una frágil y quebradiza paz mientras reconstruyen sus reinos y tratan de recuperar su prosperidad. En Ventormenta, el rey Varian Wynn ha desaparecido en circunstancias misteriosas mientras viajaba en misión diplomática a la isla de Terramur, por lo que su ausencia es nombrado rey su hijo Anduin Wyrm, todavía un niño asumiendo la regencia Lord Bolvar Fordragon y la misteriosa Lady Katrana Prestor. En Ogrimmar, el jefe de la guerra Thrall lucha para sacar adelante a la nueva horda, ¿no? Entonces, eso es, digamos, lo poco que conozco. Y esto, pues, obviamente pasa a otros estadios, pues, cuando ya el juego de rol llega y se va, pues, a otros mundos, ¿no? Digamos, pues, el mundo, digamos, de los cómics, por ejemplo, la editorial D-Books hace ya unos años publicó uno que se llama Punto de Experiencia, que básicamente la historia es, ¿no? Tras su divorcio, Alberto se encuentra lejos de sus hijos, solo y amargado, hasta que se reencuentra con los amigos de la juventud, su grupo de jugadores de rol. A través de esas partidas, Alberto vuelve a conocerse a sí mismo como la persona que siempre fue. Importante, ¿no? Marco Pinto, saludos, Master. Por acá me dice, la adaptación de este juego al cine por Duncan Jones fue muy criticado. Sí, 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 sí. Holman me dice, curioso ha sido desde DAD4 que los videojuegos empezaron a influenciar al juego de rol. Por ejemplo, otro ejemplo es Ryutama, donde el combate se configura muy al estilo Final Fantasy. Por otra parte, el juego con miniaturas en algunos juegos no es necesario. Ok, ahí vamos viendo los puntos, vamos complementando, ¿no?
Y llegamos entonces a este, que era, digamos, pues digamos como el punto de partida de esta charla, ¿no? Básicamente, pues, como siempre, aquí agradeciendo a Spooky House por traer estas maravillas tan impresionantes, ¿no? Ellos trajeron hace poco esta intención narrativa que básicamente es, ¿no? Rick and Morty, ¿no? Contra Dungeons and Dragons, ¿no? Entonces básicamente es, ¿no? El universo Rick and Morty, pero entonces en el universo, digamos, de Dungeons and Dragons. Y lo chévere es que, digamos, se completa muy bien pues con el juego de rol y trae las hojas de personaje, y se pueden utilizar para la campaña, ¿no? Pero básicamente la historia tiene que ver, pues, digamos, cómo se involucran dentro de las dimensiones, ¿no? Y los viajes intertemporales, pues, con Dungeons and Dragons. Esto fue publicado inicialmente por IDW y la Onipress, ¿no? Y aquí, pues, digamos que llega gracias a Norma Editorial, una edición muy hermosa, por si se les antoja. Creo que todavía quedan unidades en Spooky House. Aprovechen, pueden buscarlo allí, ¿no? Pregúntenle a Don J, ¿no? Que si todavía les quedan unidades, porque esto es imperdible, ¿no? Y por eso fue que surgió nuestra charlita de hoy, ¿no? Básicamente, pues, como hacer un poco de un paneo sobre el tema del juego de rol, ¿no? Bueno, mis queridos y queridas ficcionautas, vea otras cosas. Leonardo Sánchez trae miniaturas. No sé si la caja traiga miniaturas. Ahí sí me perdí en ese asunto, pero bueno. Perfecto, pues muchísimas gracias. Y la idea es que el próximo fin de semana, el próximo sábado, pues vamos a tener charla. Vamos a estar de Halloween mental, ¿cierto? Obviamente, pues divirtiéndonos mentalmente y comiendo dulces mentales y demás, pues porque no puedo haber reuniones y demás. Bueno, en fin. El caso es que el siguiente fin de semana, el 7 de noviembre, entonces nos vamos con una historia bien importante, bien interesante, que digamos es bastante curiosa pues observarla y analizarla. Y es nada más y nada menos que hablar de V de Vendetta. Esa va a ser nuestra próxima charla. Básicamente, el 7 de noviembre vamos a hablar de V for Vendetta, una de las obras emblemáticas del gran guionista y mago Alan Moore y David Lloyd en la parte de ilustración. Vamos a hablar entonces de esta historia. Además porque la celebración es muy cerca, ¿no? Básicamente, pues la historia tiene que ver mucho con el 5 de noviembre, entonces, pues creo que ajusta perfectamente a nuestros intereses, pues hablar un poquito de esto. Sin duda hablaremos, pues, haremos los contrastes respectivos entre la adaptación fílmica y el cómic, pero obviamente nos enfocaremos mucho más en el cómic, por supuesto. Y eso será entonces el próximo 7 de noviembre a las 7 p.m., ¿no? Por supuesto, entonces ahí vamos a estar. Espero pues que les haya agradado este pequeño periplo por los juegos de rol, que se te fue pues como que se les antoje y sigan explorando. Obviamente pues ahí uno encuentra PDFs y demás, y pues ya vieron que hay bastantes personas que os pueden orientar bastante en este universo, banda, tío. Bueno, bien, entonces pues agradeciendo como siempre, ¿no? Sí, no, Astos Salazar, te lo recomiendo un montón, ¿no? Pregúntalo en Spooky House. En Spooky House, para que vayan, ¿no? No lo pierdan. Y además que tienen también otras novedades bien chéveres, pero este en particular está, mejor dicho, Bocato y Cardinal. Esta maravilla, ¿no? Bueno, por aquí el máster Carlos Katz, no, pues hombre, con muchísimo gusto, con todo el cariño para ustedes, mis queridos y queridas ficcionautas, ¿no? Aquí aportándoles algo de mi poco conocimiento y poca experticia, pero obviamente pues también con el gusto muy agradable de ver cómo me complementan los comentarios de ustedes también, ¿no? Muchas gracias también a Holman, que nos ha complementado con unos datazos, ¿no? Se nota que has seguido la senda y eres un gran conocedor. También a Jorge Emilio, ¿no? Hombre, qué bueno que te haya gustado, además que tú también eres gran conocedor. Al máster Marco Pinto también le agradezco aquí su asistencia y sus comentarios, ¿no? Sí, ¿no? O sea, eso es siempre bueno como mantenerse uno al día en esas cosas, ¿no? Bien importante. Bueno,
Pues muchísimas gracias a todos y todas las que se conectaron, que estuvieron aquí presentes, que me han permitido llegar hasta sus hogares a través de esta frecuencia disruptiva, presencia mediada. Y nos veremos entonces el 7 de noviembre para hablar entonces de V for Vendetta, ¿no? Hablar un poco de distopías, hablar de Orwell, Bradbury y cómo esto se conecta con la Inglaterra de Margaret Thatcher y otras cosas más, ¿no? Por lo pronto, entonces los dejo deseándoles un feliz resto de sábado, feliz fin de semana y nos veremos entonces en 15 con nuestra nueva charla. Un abrazo a todos y todas y nos veremos. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí presentes. ¡Chao!